¿qué tal? Eso es A 1.8, hablamos de cine y toca hablar de una película que por mucho tiempo teníamos pendiente. Una película que muchos dicen que es de las contendientes para de las mejores del año y que es de un director muy reconocido que la gente quiere por su forma de contar historias. Es nada más y nada menos que la película de Christopher Nolan, Oppenheimer. About what's happening here. Y para hablar de la película tengo que ir invitado que ustedes conocen ya lo bien que él sabe analizar las películas, el sabor que él le pone a sus críticas para ya sea resaltar o destruir algunos de los aspectos que la película tenga de fortaleza o debilidad. Con nosotros una mente brillante que también hay que resaltar su gran valor por la lucha, por la defensa de los derechos de los más débiles. Y una persona que de verdad tiene mucho valor y que respeto muchísimo, Ángel Peña. Muchas gracias, Fabri, como siempre. Y para hablar de Oppenheimer, creo que o sea, con lo del término de la defensa de los derechos de los no escuchados, no creo que hay una peor película que se pueda hablar sobre eso, ¿verdad? No sé. Porque es una película donde lo que estamos haciendo es victimizando al asesino, ¿verdad? De una manera u otra. Claro, al principal responsable de la creación de Al, un arma que cambió el curso de la que humanidad, la cambió el más curso de la destructora. humanidad y uno aparentemente no se tiene que sentir mal por él. No por las víctimas, ni la muerte, ni la destrucción, ni... No, eso aparentemente a la película no le importa. A la película le importa hacer es una gimnasia moral interna que ni siquiera es real. eh, y al mismo tiempo como un complejo muy del cine americano, particularmente con muchas películas, por ejemplo, en esa época era Vietnam, que el problema no era estamos matando vietnamitas, es cómo nos hace a nosotros sentir matar vietnamitas. Muy similar esto, extremadamente similar, donde en una película que trata sobre la creación de un arma que no solo cambió el mundo en sí, sino que obviamente tuvo un impacto inmediato en el mundo. No hay ningún japonés en la película, que es algo como extraño, no sé, o sea, tan ofensivo es que todavía no lo han mostrado en Japón. Y posiblemente, como No comentábamos la van fuera a del aire, mostrar. no la van a mostrar No la por van a lo mostrar. fuerte que es. No la van a mostrar. Eso es de verdad, eso es como hacer una película sobre el rey Leopoldo en el Congo y decir que el rey Leopoldo se sintió mal de vez en cuando matando congoleses. O sea, llegamos más o menos al mismo nivel. No tienen y es una crítica como de ética muy pobre. O sea, ay, sí, se sintió mal. Esa es toda la crítica que estamos haciendo en una película de 2 horas y media que tiene un poquito de culpa. En manera al menos de tratar como la ética, vamos a suponer, de ese tipo de asesinato, de violencia, de este genocidio en una manera u otra, de más de 200.000 personas fallecieron en un instante y miles, y si no millones más sufrieron las consecuencias de este acto. Es una crítica ética extremadamente superficial y suave. Bastante. Si hemos hablar de, por ejemplo, estos personajes donde que se involucraron en el proceso de la creación de bombas nucleares, etcétera, etcétera, hay una obra teatral de un hombre que se llama Michael Frayn, una obra que se llama Copenhagen, ¿verdad? Y en esencia la obra es una conversación entre Niels Bohr, que lo vemos en la película también, Werner Heisenberg, que también lo vemos en la película, y la esposa de Niels Bohr, y eso es toda la película, y es más o menos, de verdad, una dinámica mucho más interesante en lo que concierne, vamos a suponer, la ética en la guerra. Aquí es inexistente, no es que inexistente, sino que es superficial. Siempre es en un elemento, el elemento de culpa más básico que puede existir en relación a lo que sería uno de los mayores crímenes del siglo pasado. Es demasiado fácil, le da mucho. Y la película siempre valoriza y leoniza siempre el personaje de Oppenheimer. Sí, que hay un momento de culpa aquí, un momento de culpa allá, pero en general lo que la película más o menos quiere decir es que esta fue una gran persona, un gran hombre, que eso es algo también Sí. muy típico del cine americano, en valorar al asesino y el industrialista y lo macabro del mundo de producción como si fuera algo bueno. Y en ningún momento lo es, no puede serlo, porque o sea, en la película de una manera u otra, aunque ha tenido muy buenas críticas, tiene críticas porque no quieren confrontar la realidad de las condiciones que las rodea.
Porque si en una manera tú quieres leonizar un personaje que la verdad que fue responsable de tanta muerte, o sea, lo que tú estás es excusando esa muerte de una manera u otra, y la película te lo trae una y otra vez. Ese es uno de los problemas éticos de la película. La película también tiene problemas, como siempre, con Nolan, de Sí, guión. sí, sí, sí. Antes de eso quisiera recalcar que este año tuvimos películas que tienen que ver con temáticas similares. Puedo citar otras dos. Tenemos Napoleón y tenemos Killers of the Flower Moon, que son muestras de cómo esta violencia recae en manos de unos pocos individuos que son los responsables, como básicamente. Pero es que, por ejemplo, vamos a hablar de Killers of the Flower Moon. Sí, hay unos individuos que son responsables, Sí, pero sí. también culpan a toda esa comunidad. Exacto, Y nosotros exactamente. vemos directamente las víctimas. Y la última toma de Killers of the Flower Moon, una toma de las víctimas y la resiliencia de las víctimas en contra de la opresión, la coerción y la violencia. O sea, en la película de Scorsese siempre la voz del que no tiene voz está presente y es aparente. Exacto, exacto. En Oppenheimer no es que no está aparente, es que no aparece. No, 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 exacto. No, no está, no existe. Entonces, otra película como Napoleón, al menos también una crítica suave. Sí, Napoleón sí, tiene sí. sus propios En problemas. Napoleón Ridley se burla más o menos de Napoleón. Scorsese como que quería mostrar la naturaleza de la maldad que había Ujú. y las consecuencias Sí, de de la esto. codicia, etcétera, Exacto, exacto. etcétera. Pero, Ridley sí, pero Oppenheimer es casi como si fuera una celebración, como si fuera un lo superhéroe, está básicamente. leonizando, porque sí, así el hombre era inteligente, a mí qué me importa, o sea, en verdad, sí, que hablan del trabajo que Oppenheimer antes estaba haciendo con agujeros negros, etcétera, etcétera. Nadie le está quitando que Oppenheimer sea inteligente, pero la mayoría de la película, que en esencia es una celebración del proceso de la destrucción, la única crítica que medio existe es al final, y es una crítica demasiado suave. Y es algo muy interesante porque Nolan dice, no, es que yo quería mostrarlo solo el punto de vista de Oppenheimer, ¿verdad? Pero es mentira, porque estructuralmente hay dos personajes, o sea, está la historia de Oppenheimer y está la historia de Louis Strauss cuando está en el... lo van a En el supuestamente Congreso, sí, aprobar en sí, el sí, claro. Congreso. Entonces ya, o sea, primero por la emisión de la propia película ya es una mentira. ¿Por qué no podemos mostrar la víctima? O porque al menos no mostrar el proceso de la destrucción de la víctima. Una de las escenas que supuestamente, lo que Christopher Nolan hace muy bien, ni siquiera lo hizo en esta película, que son set pieces, ¿verdad? Un set piece en el cine, por ejemplo, son escenas grandes más o menos como de movimiento. Que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la primera escena en The Dark Knight cuando se roban el banco. Ah, Eso es un claro, set claro, claro, piece, claro. ¿verdad? ¿Qué mejor pudo haber sido un set piece que mostrando la bomba nuclear en Trinity, ¿verdad? O sea, la primera, pues, ni siquiera la muestra. Entonces sí, yo, no, yo entiendo que quizás él como director quería mostrar algo distinto, más como la reacción de... Pero no, porque lo que hace es que le quita peso al nivel de destrucción que puede tener algo como eso. Te pongo un ejemplo similar en el cuarto o en el tercer capítulo de la última temporada de Twin Peaks, la serie de David Lynch. Muestran lo mismo. Muestran el test de la bomba nuclear en Trinity. Y tú lo que sientes ahí es un peso de horror y maldad que existe por detrás que es imposible no reconocerlo. Aquí trataron de limpiar un poco ese proceso de destrucción. Las grandes piezas que han sido escritas o diseñadas o vistas en relación a las bombas nucleares, por ejemplo, la pieza de Penderecki, de Thermodynamy de Hiroshima. Lo que esa pieza musical indica es un horror y una destrucción total del proceso del ser humano. Porque eso es Aquí, lo que eso es. es lo que es. Un ser humano, un grupo de gente se combinó, utilizó su capacidad mental e intelectual Mental, para crear un tecnológica, dispositivo que destruye masas en un instante. o sea, un acto genocida en sí, y te lo limpian durante toda la película, te hablan más del proceso, de cómo crear esto, y ay, lo difícil que fue, cómo nosotros nos podemos de verdad éticamente asociar con la dificultad. Eso es como que me hagan una película sobre lo difícil que fue para Himmler crear los campos de concentración, ¿me entiendes? No tiene, tiene un valor antimoral. No, no, porque se supone que los malos, que en este caso eran los nazis, no podían hacerla primero. Ah, Los pero, buenos, nosotros tenemos que hacerla primero y claro, así se va a salvar pero el la misma mundo. película te lo dice. Los nazis ya estaban listos, ¿no? Y de repente, no, hay que mostrar a Japón y bla, bla, Y a bla. Rusia, Y claro. Rusia, entonces sí, de vez en cuando Oppenheimer tiene unas pequeñas dudas, pero no empuja suficiente. Obviamente no, porque, ay,
Y parte de, supuestamente, la gran tragedia de la película es que ya a Oppenheimer no se le deja participar dentro del sistema de asesinato y violencia del gobierno No, americano. porque ya él era bueno, él estaba hablando en contra del uso de armas Ay, sí, nucleares, sí. pero eso, la gran crítica es que él ya no participa dentro del sistema de asesinato que antes existía. Que él ayudó a Esa es la gran crear. crítica. O sea, tú piensas que, por ejemplo, a Nelson Mandela le hubiera importado si no lo hubieran incluido en el gobierno. O sea, es un acto pírrico en una esencia u otra. Ay, sí. Pobrecito Oppenheimer que medio lo castigaron de una manera u otra y la película se encuentra muy incompleta en tratar de leonizar el personaje de Oppenheimer. Él lo muestran como que alguien que sí, que sí, que medio falló, pero al final del día una casa de brujas contra él y él siempre de una manera u otra mantuvo como un honor moral. Mentira, mentira, porque cuando te muestran que el hermano lo mandaron a trabajar haciendo rieles, eso fue porque él dio el nombre del hermano en una sesión del Congreso que se llama House of American Activities Committee, diseñada por Joseph McCarthy. Sí, porque el Entonces, hermano era comunista el hermano totalmente era del y partido. él nunca se quiso ceñir ninguna ideología, se quedó El siempre en nombre el era aire. el nombre era el partido, pero él dio los nombres de los hermanos, de bastantes colegas. O sea, el hombre dio nombres, el hombre fue una rata. Entonces, si él no hubiera sido tan castigado, supuestamente, en no participar eventualmente en el proceso, en el gobierno americano, a Oppenheimer se le hubiera recordado como una rata dentro de la comunidad científica. Porque lo fue. Entonces, en tratar de leonizar y crear un elemento más sanitizado de lo que pudiera ser la vida de Oppenheimer, leonizas las peores cosas que tiene Oppenheimer. Entonces sí, al menos como aspecto ético, moral, es antiético, es antimoral y cualquiera, porque quizás en Estados Unidos, en Europa, lo vean como una gran celebración de una historia, de un carácter, de un personaje, pero cualquier persona que ha vivido el otro lado de la ambición imperial no puede tener ningún tipo de empatía con este personaje. Eso no significa que una película de Oppenheimer no puede existir. Claro que puede existir, pero no debajo de las condiciones en donde la presenta Christopher Nolan, que siempre, como él es del centro radical, que no hay ninguna manera de decirlo, porque no es de derecha, pero es un centro radical que, bueno, quizás sí, quizás se tuvo que haber hecho, quizás no, y en ese para atrás y para adelante no hay una visión moral fuerte, ni siquiera una ambigüedad suficientemente impactante para nosotros poder pelear con nuestros propios problemas éticos o morales. Es superficial, al menos en términos éticos, y sí, que la película puede tener cosas buenas, las puede tener, y posiblemente podamos hablar de eso en el próximo segmento. Sí, sí, sí. Pero en términos éticos, la verdad que una falta de respeto para aquellos que de verdad han sufrido las consecuencias de uno de los mayores crímenes del siglo pasado. Claro. Nos toca hablar ahora de la parte técnica y analítica de la película. Tenemos en mente el guión para desglosarlo un poquito. Bien. Pero hay que guardar esa energía para el siguiente bloque. Así que quédese con nosotros. En A1.8 hablamos de cine. Y continuamos en A1.8 hablamos de cine, particularmente la película Oppenheimer del director Christopher Nolan, que dirige muy bien, pero el tema de ahora es el guión, que suele estar en la parte más débil de sus películas, Siempre, vamos a decir. siempre. Y es algo que estamos hablando en los comerciales. Christopher Nolan, la tragedia de Christopher Nolan es que es uno de los mejores directores de ahora. Sí. De verdad, o sea, estéticamente el hombre sabe dónde poner la cámara, pero que la historia siempre es muy débil. La mejor película de Christopher Nolan para mí que fue Dunkirk. Dunkirk, De verdad, tremenda. es donde trabaja mejor con las ideas del tiempo, trabaja mejor, es una dinámica mucho más rápida. Cuando lo quieren poner a explicar algo, hasta ahí llegó Christopher Nolan. Y algo que a mí me parece que fue muy débil fue el diálogo. Sí. El diálogo había momentos, hay un momento donde está Oppenheimer, que lo están como en esa audiencia como aislada de la gente. Y es ese típico cliché de que cada vez le preguntan más duro hasta que él dice,
Oppenheimer, pero tú crees que la bomba estaba mala. Bueno, pero yo no sé si la bomba estaba mala. Pero usted cree que la bomba estaba mala. Bueno, no sé. ¿Usted cree o no cree? Sí, sí, yo creo que la bomba fue una mala idea. De los científicos le dije las opiniones a favor y en contra. Usted apoyó el lanzamiento de la bomba atómica en Japón. ¿A qué se refiere ¿verdad? con apoyar? ¿Verdad que lo ¿A qué se apoyó? refiere con apoyar? Y tú, eso es un cliché, eso es un tropo por todos lados, que, o sea, que la verdad que no tiene ningún peso narrativo después de la historia. No solo eso. Hay un programa de televisión muy viejo que se llama Mr. Peabody y Sherman, ¿verdad? Que era sobre un perro que estaba, un perro muy inteligente con lentes que estaba con un niño y ellos iban a través del tiempo a conocer figuras históricas. Entonces, por ejemplo, ay, mira, es Thomas Jefferson. Sí, soy yo, Thomas Jefferson. Yo escribí la Constitución de los Estados Unidos. Se sentía así igual con algunos de los personajes de Oppenheimer, ¿verdad? Particularmente con Einstein, que ahí no pintaba nada, de verdad. Era, ¿quién es ese? Ah, Albert Einstein. Sí, yo fui el padre de la teoría de la relatividad. ¿Quién es ese que está por allá? Ah, es Niels Bohr. Sí, yo también fui el padre de la física cuántica en Europa. Fue uno de los que dijo que Einstein se equivocó y lo probó. Ah, ¡Wow! ¿y quién es ese? Ah, ese es Werner Heisenberg. ¿Ustedes vieron Breaking Bad? Bueno, de ahí salió el nombre. O sea, se sentía así. Estos como personajes como que los lanzaron así como supongo, para los estudiantes de física que se sintieran felices en ese momento, pero Sí. no tenían ningún... Particularmente Niels Bohr. Niels Bohr no tenía ningún papel que tiene más diálogo. Y le dedicaron también una escena que no, que hay que rescatarlo, que Niels Bohr es muy inteligente. Y estuvo en bueno, dos escenas para decirle a Oppenheimer que sí, que continúa haciendo lo que está... Es verdad, vamos a seguir matando gente. Entonces sí, esos personajes así como tangenciales se sentían particularmente como eso, como un programa de caricaturas de las mañanas presentando una figura histórica. Incluso hay una escena en la que Einstein desaparece de la nada detrás de un taxi cuando Ah, Strauss claro. va a la casa de Oppenheimer. Ah, Yo me bueno. quedo, ¿y cómo, Porque, cómo llegó ahí tan rápido? bueno, ¿Qué por pasó? la teoría de relatividad, todo el tiempo. No, pero son El esos tiempo. personajes que como que no le añaden nada a la película. La película está como muy cargada de estos pequeños personajes que la verdad no hacen mucho. Pero casi ellos hacen una referencia tipo Marvel a un diputado ahí, votó Ah, en contra. es ¿Quién que fue no, ese? eso fue horrible. A su apellido Kennedy. Eso fue horrible. Eso yo estaba viendo la película y a mí me dio grima. Yo estaba como que, ay, un desconocido de Massachusetts se llama Kennedy, como si la familia Kennedy no hubiera sido importante en Estados Unidos antes de eso. Pero es como para decir, y eso vuelve también un poco como ese centro radical de Christopher Nolan como ideólogo, ¿verdad? Porque lo que quiere mostrar es que, mira, Kennedy era bueno, él le dijo a Louis Strauss que no se podía meter ahí. Y parte de la película, mucho de parte de la película es decir que, bueno, Oppenheimer hizo sus fallas, pero al menos no era un maldito comunista, ¿me entiendes? Mucho de eso es la película, porque hasta la misma esposa, no, yo obviamente ya no creo en el comunismo es una No, basura, yo seguía el partido que yo pertenecía, pero yo seguía pero el ya partido. no, pero ese partido no sirve y bla, bla, bla. Y eso es mucho siempre del centro de Nolan, como que esta crítica medio suave de la izquierda que no hay necesidad por ningún lado, particularmente en la película. Que es más, estos comunistas fueron los que fueron traicionados de verdad, más que Oppenheimer, ¿verdad? Pero no, pero mira, Oppenheimer puede ser muy malo, pero al menos no es rojo. ¿Me entiendes? Entonces, esos elementos de guión. También un personaje que es supuestamente interesante como Oppenheimer, pero lo que es interesante de Oppenheimer no es tanto las pasiones de Oppenheimer, sino, o sea, el proceso de la creación de un arma nuclear. Nos concentramos durante más de la mitad de la película en un triángulo amoroso. Sí, ¿Por qué? Bueno, tampoco Eso es entiendo. como, Yo quisiera eso es saber como por qué. esas películas viejas de Hollywood, que es que eso, por ejemplo, es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es sobre el amor entre un soldado y una enfermera. Es como que eso no añade a la película, es una estructura demasiado vieja, demasiado... de una manera u otra reaccionaria, porque le quita el valor, el peso moral a la película. Porque no es que estas personas sirven, estas amantes sirven como dos tipos de conciencias distintas. No, estas mujeres, como en la mayoría de las películas de Nolan, reaccionan, no accionan. Sí, y reaccionan de formas muy complicadas. Tenemos la primera que es Jean Tadlock, que aparece como que medio fría, no me traiga flores, Ujú. no quiero tener nada que ver con eso, Ujú. o sea, ¿cuánto? Tú y yo solo estamos aquí para hacer Para nosotros. hacer aquí el desastre. Pero tengo problemas mentales, tengo que tomar Sí, medicina. todo- Y al final se hace la autofallecimiento, su auto Se llama suicidio. morición. Esto no es YouTube, se llama suicidio. También va para YouTube. Ok. Y la segunda esposa, que
el único problema que tiene es que bebe mucho y que no quiere cuidar a su hijo. Claro, pero es que estas Normal. personas son casi como que caricaturas de personajes reales, porque no sirven, no es que Jim Tatlock sirve como una moralidad distinta para lo que Oppenheimer piensa sobre la bomba en relación a Mimi. No, son como personajes que reaccionan ay, Oppenheimer me trajo unas rosas, ay, Oppenheimer está trabajando en esto. Son caricaturas de lo que pudieran ser personajes, y la verdad, aunque aparecen bastante en la película, no tienen ningún desarrollo real. No, o sea, cuando se muere Jim Tatlock, que le dan la noticia de que ella se suicidó a Oppenheimer, que vemos que montó un caballo lejísimo y la esposa va a buscarlo. ¿Qué te pasa? Y él llorando, no, que se murió y que estábamos tú estás aquí juntos. para hacer un trabajo, hay que matar más gente. Exacto, yo me quedé, no sentí absolutamente nada con el fallecimiento de ella, ni en cómo se sintió Oppenheimer en su luto. Pero la esposa le dice, no tienes derecho No, a sentirte así, tienes por que eso, seguir con lo tuyo. Porque creo que eso Yo en me quedé, Final ¿qué? Draft, yo creo que viene como una caricatura de una mujer que es fuerte, ¿verdad? Que tú solo le dices copy-paste y sale algo O sea, así. yo pensé, ¿qué mujer reaccionaría así en un momento con una revelación tan grande, así tan No, importante? ninguna, porque no existe esa mujer. Esa mujer no existe en ningún mundo. Pero lo que quiere decir es, mira, esta mujer que a pesar de las infidelidades de Oppenheimer, ella es fuerte y se mantiene al lado de su hombre. O sea, la moralidad reaccionaria se encuentra durante toda esta película y no es que se presenta como algo que se critica, sino se presenta como algo honorable hasta cierto punto. Entonces, ahora, las pocas cosas buenas de la película. Música. Ludwig Göransson, Tremenda. después de que Christopher Nolan ya dejó trabajar con Hans Zimmer, Ludwig Göransson la verdad que ha hecho increíble con las películas que ha Claro, hecho con él. ha dado la talla Y eso hay muy que bueno. reconocérselo. Los primeros 4 minutos de la película son buenos cuando ponen como esas imágenes de como él pensando en la el rapidez. mundo subatómico. En el mundo la subatómico. luz. Eso es increíble. Me molesta porque me introducen eso y yo que cómo va a ser la bomba nuclear y ni me la muestran. Entonces yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces sí, nuevamente Christopher Nolan sabe exactamente dónde poner la cámara. Tiene buen sentido dónde poner la cámara, tiene buen sentido de imagen, tiene buen sentido de composición dentro de la imagen. Todo esto es increíble. Lastimosamente, a este regalo que está muy bien adornado es una caja vacía. Sí, hay una escena que me impactó mucho, en la que yo dije que, wow, Christopher Nolan es un gran director. La escena después de que se lanza la bomba atómica, que él está dando el discurso frente a la gente que no escucha el ruido, que solo el escucha ruido. como la voz. Sí, Solamente eso el estuvo murmullo, increíble. exacto. Es el sonido de la escena y cómo detrás de él se distorsionaba con el espacio. Ese para no, y mostrar la su- luz su- blanca y todo Sí, eso. sí, sí, Nuevamente, es muy Christopher Nolan bueno. muestra que el hombre tiene muy buen poder sobre la cámara, es un profesional de la cámara. Lastimosamente, el empaque es muy bonito y lo que lleva adentro es algo extremadamente vacío. Y al crear una Sí. imagen tan, quizás hasta la belleza de la imagen tiene algo como ideológicamente contrario a lo que debería ser, porque en la celebración de esa imagen lo que estamos evadiendo es lo horrible de la imagen en sí, ¿verdad? Estamos evadiendo el horror de las consecuencias de estas acciones a través de un gran uso de imágenes y de composición, etcétera, etcétera. Nos distraímos de la real consecuencia moral por el uso estético de las mismas. Entonces es la estética utilizada más o menos en celebración al poder. Y eso siempre tiene que ser al menos criticado. Claro que yo puedo decir que Cillian Murphy lo hizo muy bien como Oppenheimer, claro. Que Emily Blunt con el mal diálogo que le dieron también lo hizo muy bien, sí. Que Robert Downey Jr. hizo un gran papel, así como siempre al borde de pegarle a su asistente. Un asistente que nunca existió, que obviamente se nota que nunca existió, porque le dan líneas de diálogo que ningún asistente le diría a un general. Exacto. De ninguna, en ningún momento que, bueno, quizás tú, jefe, está despedido, se acabó el resto de la conversación. Pero que los actores lo hicieron muy bien. Sí, son grandes actores y con las limitaciones que tuvieron lo hicieron muy bien. Sin embargo, lo que nosotros que llegamos al menos, si Oppenheimer tiene una lección, siempre es como una defensa suave al poder, ¿verdad? Que de una manera u otra es más insidiosa que una defensa fuerte al poder. Si a mí me hacen una película de Hitler y me dicen que Hitler es bueno, o sea, obviamente nadie le presta atención. No puedes prestarle atención porque es ridículo, ¿verdad? Pero si me dicen, bueno, es que Hitler al menos, qué sé yo, era bueno con los perros,
¿Qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la crítica que estamos haciendo? Una crítica suave termina siendo un apoyo a los sistemas de poder, porque no está diciendo la creación de la bomba nuclear es necesariamente mala. Lo que está diciendo es que la creación de la bomba nuclear y utilizar con los japoneses quizás no fue lo mejor del mundo. ¿Verdad? Es una defensa, un elemento tecnocrático que es peligroso hoy en día, que es peligroso siempre ha sido todo el tiempo, porque siempre se van a defender esas condiciones del poder y quizás en retrospectiva se habrá dicho que es malo, pero si esa crítica sigue siempre siendo suave, nunca va a ser siendo crítica, lo que va a ser siendo siempre una defensa es el mismo poder. Eso es como, para ponerte un ejemplo, eso es como, estoy seguro que hay miembros del gobierno israelí que están diciendo, no, bueno, es que obviamente nosotros no queríamos matar 16.000 palestinos, solo que es que teníamos que hacerlo porque nos teníamos que defender y bla, 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 y entonces sacan una película sobre Benjamin Netanyahu dentro de 20 años, que quizás se sintió un poquito mal porque mataron 8.000 niños en 2 meses, quizá, pero ¿eso qué significa? Que estás defendiendo la primera acción violenta, que es la creación de un tipo de genocidio, y eso que es algo que Oppenheimer participa todo el tiempo. Y eso es algo que Christopher Nolan ha hecho con otras películas como Batman, etcétera, etcétera, donde siempre hay una defensa como de un tipo de la ley y el orden, y la defensa de la ley y el orden siempre es una defensa hacia el poder, aunque tú le puedas poner unos caveats, le puedes poner unos asteriscos aquí y allá. Ay, sí, en conclusión quizás crear la bomba nuclear no fue lo mejor del mundo, pero tuvimos buenas intenciones al principio. A mí qué me importan las buenas intenciones, de verdad. Lo mismo con Henry Kissinger se murió hace poco y tú ves en muchos periódicos, no, bueno, sí, porque gracias a él se murieron 3 millones de personas, pero también abrió relaciones con China y bla, bla, bla. Wow. Y también, ¿me entiendes? Entonces como es ese tipo de defensa de estos grandes hombres que nunca terminan bien. En Ciudadano Kane no hay defensa de Kane, es crítica a Kane, ¿verdad? Pero en esto siempre es una crítica a medias, y eso es donde ahí cae la gran parte de la película. La música muy bien, estuvo muy bien actuado, estructuralmente interesante. Qué lástima, que la verdad que lo que tenía dentro de esta estructura es de verdad un estudio de ética ni siquiera, no llega para universidad, llega para el 9º grado de lo profundo que es. Y lastimosamente, y las mejores cosas que hace Christopher Nolan tampoco las utilizó mucho en esta película, como dije anteriormente, los set pieces. Sí, claro. Entonces, no sé, aparentemente tiene muy buenas críticas, pero es como todas esas películas de Hollywood que van rumbo al Oscar, ¿verdad? Que no dicen mucho, pero se ven bien. Esta es otra del montón. Así es. Si quieres ver una película que trata de temas similares, pero mucho mejor, véase The Wind Rises, El viento se levanta, de Hayao Miyazaki, que para mí es un estudio más humano, muchísimo más humano, sobre lo que es una persona con una visión creativa para crear algo, un instrumento de destrucción. Pero como eso es, él no lo hace por querer ser inteligente o por querer ser el mejor o defender su país, sino porque es lo que él quiere hacer. No puede hacer más nada. No puede hacer más nada, exacto. No, y si tienen la oportunidad, la obra de teatro Copenhagen de Michael Frayn, si la pueden conseguir en físico, consíguenla, si posiblemente esté o en YouTube o en otros medios que puedan verla así, pero es un estudio sobre la ética mucho más interesante, mucho más matizado sobre lo que sería la participación de la bomba nuclear, porque nos encontramos con Niels Bohr y Werner Heisenberg. Heisenberg que trajo para los nazis y Niels Bohr de una manera que trajo para los americanos. Un estudio mucho más denso éticamente sobre no solo la destrucción, sino la complicidad moral que uno tiene en el proceso. Pero Oppenheimer no tiene absolutamente nada de eso. Uno no se siente de ninguna manera no tiene ninguna epifanía de ningún tipo moral. Y como dije anteriormente, es una defensa suave al poder que siempre tiene que ser criticada. Así es. Ángel, gracias por estar aquí, por discutir y diseminar la película Oppenheimer del director Christopher Nolan. Señores, ya se acabó el programa, no hay más tiempo, así que quédese con nosotros. Bueno, espere a la siguiente edición, porque ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. Así que, señores, será en la próxima edición de A1.8. Hablamos de cine.